Hola a todos, en la clase de hoy vamos a aprender cómo realizar la previsión de cargas en suministros de baja tensión. Los suministros de baja tensión se clasifican básicamente en tres tipos, que serían los edificios destinados mayoritariamente a viviendas, los edificios que albergan en su interior locales comerciales y oficinas, y también aquellos edificios destinados a albergar en su interior industrias o concentración de industrias. Bien, también podemos tener edificios que combinen varios de estos usos. Por ejemplo, podemos tener edificios mayoritariamente destinados a vivienda que en sus plantas bajas alberguen algún local comercial, edificios que estén destinados a oficinas y que en sus plantas bajas alberguen locales comerciales. Incluso podemos tener edificios que, aunque no es el caso más común, que alberguen viviendas en las plantas altas, y en los bajos pues alberguen alguna pequeña industria, como puede ser un taller de reparación mecánica o cualquier otra pequeña industria que se pueda ver que pueda alojarse dentro de los bajos de ese edificio. Para calcular la potencia eléctrica demandada por estos edificios, haremos uso del reglamento electrotécnico de baja tensión, en concreto en su instrucción técnica complementaria número 10, y de un prontuario. Vamos a ver ambos. Tenéis aquí el reglamento electrotécnico. Yo lo voy a utilizar en formato digital, vosotros también lo tenéis en formato digital en la plataforma Aules, además de la guía de aplicación de dicho reglamento, y además vais a tener también un prontuario que os he preparado para que podáis, aquellas potencias que no sepáis cómo calcularlas o cómo estimarlas, pues he hecho un pequeño resumen donde tenéis para los diferentes receptores que suelen haber en edificios y para los diferentes espacios comunes de un edificio. Aquí tenéis un prontuario donde tenéis un cuadro resumen para todos estos tipos de suministros, qué potencia se debe de estimar en función de sus características. Y con ello, y con el uso del reglamento en su instrucción número 10, aprenderemos también a cuál de estos suministros están afectados por coeficientes de minoración y mayoración. Ya veremos que son unos coeficientes que pueden hacer que la potencia final aumente respecto de la potencia nominal de los distintos receptores instalados, o por el contrario disminuya en función de las características de los receptores, o bien de la posibilidad de que exista de que todos los receptores estén conectados simultáneamente. Pues bien, para abordar la explicación de este tema vamos a utilizar un caso real planteado en forma de problema, en un enunciado de problema, y vamos a empezar ya con ello. Bien, pues vamos a ello. Bien, lo primero es, vamos a poner aquí la fórmula general de la potencia de un edificio. La potencia total será igual a la potencia en viviendas más la potencia en servicios generales más la potencia en locales comerciales más la potencia en garajes. Esta será la fórmula general que utilizaremos siempre para hacer la previsión de potencia de un edificio destinado a viviendas. Los edificios destinados a industrias o concentración de industrias tendrán otra fórmula. Bien, pues vamos a ver cada uno de estos términos a qué se refiere. Potencia en viviendas, está claro, se refiere a la potencia a prever en las diferentes viviendas que tenga el edificio. Potencia en servicios generales serán la potencia a prever en todos aquellos servicios que son necesarios para el funcionamiento del edificio, como ya veremos, que son el ascensor, grupos de presión, alumbrado de zonas comunes, etcétera, etcétera. Potencia en locales comerciales, pues será la potencia a prever en los locales comerciales que albergue ese edificio en el caso de que existan. Si no, este término será cero. Y potencia en garajes, todos los edificios no tienen garajes, pues en el caso de que lo tengan será la potencia a prever en esos garajes. Vamos a ir, por tanto, a calcular el primer término, que sería la potencia en viviendas. Bien, la potencia en viviendas de un edificio
siempre tendrá esta fórmula general. N, que será el coeficiente de simultaneidad, que ahora veremos qué significa, por el número total de viviendas con un grado de electrificación básico, por la potencia que tengamos en ese grado de electrificación básico, más el número total de viviendas con un grado de electrificación elevado por la potencia en el grado de electrificación elevado. Esto es todo multiplicado por n, que es el coeficiente de simultaneidad, y todo ello será dividido por el número de viviendas total, ¿vale? El número de viviendas totales. Bien, vamos a empezar a ver a partir del enunciado qué datos conocemos de esta fórmula. Sabemos que es un edificio de 7 plantas con 2 viviendas por planta, por tanto sabemos que esto es 14. Vamos a ponerlo, a sustituir numéricamente el valor junto a cada elemento de la fórmula. Bien, número de viviendas en electrificación básica. Bien, para saber el número de viviendas en la electrificación básica que tenemos, debemos de saber el grado de electrificación de cada vivienda. De la unidad de instalaciones eléctricas en viviendas, sabíais que las viviendas a efectos de instalación eléctrica se dividen en 2 tipos, según el nuevo reglamento del 2002. Electrificación básica y electrificación elevada. Son de electrificación básica todas aquellas viviendas que no son de electrificación elevada. Por tanto, ¿qué viviendas son de electrificación elevadas? Pues aquellas que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos: que tengan circuitos independientes para secadora, para calefacción, para climatización, bien que tengan una previsión de instalación de electrodomésticos muy elevada, que tengan un sistema de control domótico de la vivienda, o lo que comúnmente se conoce como viviendas inteligentes, que tengan una superficie útil superior a 160 metros cuadrados. Bien, todo eso viene explicitado en el reglamento, en la instrucción número 25. Bien, bueno, como estas viviendas, simplemente el dato que nos dan son que la superficie son 80 metros cuadrados, deduciremos que no cumple ninguno de los anteriores requisitos, por tanto no es de electrificación elevada, por tanto son de electrificación básica. Bien, por tanto aquí tenemos 14 viviendas de electrificación básica. Bien, 14. Vamos a dibujar bien el número. Bien. Potencia en electrificación básica. Sabéis que dentro de cada grado de electrificación existen unos escalones normalizados de potencia que corresponden al calibre del interruptor general automático. En concreto, dentro de electrificación básica tenemos 2 escalones, 5.750 y 7.360 vatios. Si no nos dicen, en estos problemas por convenio siempre vamos a coger, mientras no nos lo digan explícitamente, lo contrario, el escalón mínimo de potencia dentro de cada grado de electrificación. Aquí, como no tenemos viviendas de electrificación elevada, esto es 0, y el grado mínimo de potencia en electrificación elevada son 9.200, pero que al estar multiplicado por un 0, pues este término se va a anular. Nos quedaría n. N es el coeficiente de simultaneidad, y para eso nos vamos a ir al reglamento, en concreto a la instrucción 10, que es la que habla de estimación de cargas en suministros en baja tensión, y en concreto en el punto 3.1, la carga correspondiente a un conjunto de viviendas nos dice que se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla 1 según el número de viviendas. Bien, fijaos, esta tabla lo que nos da es un numerito que es el coeficiente de simultaneidad en función del número de viviendas. Si os fijáis, ese número en las primeras 3 filas es igual al número de viviendas, y a partir de 4 viviendas va disminuyendo
de forma inversamente proporcional al número de viviendas. De forma que cuanto más crece el número de viviendas, este número crece, pero crece en menor medida. ¿Esto por qué es? Evidentemente nos lo dice el nombre del coeficiente de simultaneidad. Nos indica la probabilidad que existe de que todas las viviendas estén consumiendo su potencia nominal en un instante dado de tiempo, o sea, al mismo tiempo. Evidentemente, cuanto más viviendas haya, más difícil será que todas las viviendas estén ocupadas y consumiendo su potencia nominal al mismo tiempo. Por tanto, ese coeficiente de simultaneidad, siempre que se realiza una previsión de potencias, se debe de tener en cuenta y utilizarlo de la forma más realista posible. En este caso, en el reglamento nos establece cuál es la forma de utilización y la equivalencia en función del número de viviendas. Fijaos que para edificios ya con un número de viviendas relativamente grande, a partir de 21 viviendas, este coeficiente tiene esta fórmula de aquí, que lo que hace es pues calcular el coeficiente de simultaneidad, y siempre va a ser un coeficiente siempre de minoración, porque fijaos que siempre va a multiplicar la potencia total de las viviendas por un número inferior a 1. Aunque aquí veáis que el coeficiente de simultaneidad es mayor que 1, si volvemos a la fórmula, nos decía que hay que calcular la potencia media. Evidentemente aquí estamos sumando todas las potencias de cada vivienda, aunque las hayamos agrupado en viviendas de electrificación básica y viviendas de electrificación elevada, y luego dividiéndolas entre el número total de viviendas. ¿Qué tenemos en este término de aquí? La potencia media por vivienda. Y aquí lo vamos a multiplicar, en lugar del número de viviendas, por el número de viviendas ya afectado por el coeficiente. Por tanto, si teníamos 14 viviendas, para nuestro edificio debemos de utilizar un coeficiente de simultaneidad de 11,3. Bien, pues entonces este coeficiente será 11,3. Y ahora vamos a realizar ese cálculo de aquí. Con el coeficiente de 11,3. Por tanto, nuestra potencia en viviendas será igual a 11,3 por 14 por 5.750, todo ello dividido entre 14. Esto de aquí será nuestra potencia media en viviendas, este término de aquí, y lo multiplicaremos por nuestro coeficiente de simultaneidad. Y nos va a dar, si hacéis esa operación, os dará 14 por 5.750, 80.500, lo dividís entre 14, 5.750, evidentemente, eso es de perogrullo, y lo multiplicamos por 11,3. Y nos da una potencia a prever en viviendas de 64.975 vatios. Bien, ya tenemos nuestra potencia en viviendas. La siguiente potencia que vamos a calcular es la potencia de servicios generales. Bien, para los servicios generales, si nos vamos a la instrucción ITC10, nos indica que se debe de considerar como servicios generales. La suma de potencia, en el punto 3.2, la suma de potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, si hubiese montacargas, centrales de calor y frío para edificios grandes, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad. O sea, aquí el factor N que hemos aplicado en viviendas, aquí es 1. Significa que no se debe de reducir la potencia prevista para todos los servicios generales por este factor. Debemos de suponer que en un momento dado pueden estar todos los elementos eléctricos que conforman la demanda de los servicios generales conectados al mismo tiempo. Bien, pues volvamos a nuestro
enunciado y vamos a ver cuáles son esos elementos en nuestro edificio. En primer lugar, tiene un ascensor ITA 2. Aquí lo tenemos. Por tanto, vamos a calcular la potencia de cada uno de esos ascensores. Vale, ITA 2, según la norma básica de edificación en las y CPI, NBE CPI 96, pues aquí tenéis unos valores para cada uno de los códigos ITA que establece esa norma. En nuestro caso tenemos un ITA 2, significa que tenemos un ascensor de las siguientes características: 400 kilos de carga útil, capacidad para 5 personas, una velocidad de ascensión de 1 metro por segundo y una potencia eléctrica de 7,5 kilovatios. Volvemos a nuestro problema y, por tanto, cogemos 7,5 kilovatios multiplicadas, lo vamos a pasar todo siempre a vatios, por 1000 vatios por kilovatio, y aquí vamos a multiplicar por otro coeficiente que es 1,3. ¿De dónde sale este coeficiente? Este coeficiente es un coeficiente de mayoración y sale de aplicar lo que dice el reglamento en su norma 47 para motores, ¿vale? Para motores nos indica en concreto el caso de que estemos alimentando a una línea a un suministro con un motor, con varios motores, y en el caso concreto de aparatos de elevación, si lo buscáis, aparecen que debemos de prever una sobreintensidad de arranque que hace que debemos de mayorar la carga para esos aparatos de elevación con un coeficiente de 1,3, o sea, un 30%. Es decir, lo dice aquí, en este párrafo. En los motores de ascensores, grúas y aparatos de elevación, tanto de corriente continua como de alterna, se computará como intensidad normal a plena carga a los efectos de las constantes señaladas de los cuadros anteriores, la necesaria para elevar las cargas fijadas como normales a la velocidad de régimen de una vez pasado el periodo de arranque, multiplicada por el coeficiente de 1,3. Bien, ese párrafo lo que significa es que, como estos aparatos al arrancar son motores de corriente alterna o continua, pero como arrancan con carga, tienen un par de arranque un par resistente al arranque alto y por tanto una corriente de arranque alta, debemos de mayorar su potencia con un factor de 1,3. Por tanto, debemos de multiplicar por 1,3 la potencia de ese ascensor. De forma que, si resolvemos esto, 7500 vatios por 1,3 nos dará 9750 vatios para el ascensor. Después, seguimos con los servicios generales. Se prevé la instalación de 2 grupos de presión de 4,5 caballos cada uno. Bien, los grupos de presión sabéis que son las bombas de agua que proporcionan presión para que el agua llegue desde la red pública de distribución a las zonas de consumo que están a una cota más alta. Por tanto, potencia en grupos de presión. Los grupos de presión son motores. Si vais a la misma instrucción, arriba dice que cuando en un suministro a baja tensión hay uno o más motores, hay que mayorar su potencia, afectarla por un coeficiente de mayoración, que si es para un solo motor sería el 1,25, 125%. Si son varios motores, se coge la potencia del mayor y se afecta por ese coeficiente y los otros no. En este caso tenemos 2 motores de la misma potencia, por tanto, lo que nos está diciendo el reglamento es que esa potencia se calcule como 1,25 por la potencia de un motor, que serían 4,5 caballos de vapor lo pasamos a vatios. Sabéis que la equivalencia entre un caballo de vapor y un kilovatio es 0,735, por tanto un caballo de vapor son 735 aproximadamente vatios. Por tanto, aquí multiplicamos por vatios, dividimos por caballos de vapor
Eso sería correspondiente a un motor, más el otro motor no sería afectado por ese coeficiente, por tanto deberíamos de multiplicarlo simplemente. Esto aquí vendría un paréntesis. Y aquí simplemente sería hacer la conversión de caballos a vatios. Bien, si hacéis esos cálculos os va a dar 4,5 por 735 son 3.307, multiplicado por 1,25 serían 4.134, más la otra bomba, os darían 7.441, 7.442 vatios aproximadamente, ¿vale? Vamos a redondear porque aquí no tiene sentido trabajar con decimales de vatio cuando las potencias resultantes van a ser tan altas. Esa sería mi potencia en los grupos de presión. Seguimos con los servicios generales. Nos dice que para el alumbrado de servicios generales utiliza 12 lámparas de incandescencia de 60 vatios. 12 lámparas de incandescencia de 60 vatios. Bien, potencia en alumbrado va a ser 12 lámparas por 60 vatios. Cada lámpara sería igual a 720 vatios. Bien. Además nos dice que el edificio dispone de una piscina comunitaria con unas dimensiones de 15 por 7 por 1,8 metros. Bien, con eso vamos a calcular el volumen de la piscina. ¿Y para qué lo necesitamos? Pues las piscinas necesitan una depuradora y esa depuradora consume energía eléctrica. Por tanto, para la potencia en la piscina, para la depuradora de la piscina, se estimará según las normas básicas de edificación que tenemos aquí resumidas en lo que a previsión de potencia se refiere en este prontuario, se estimarán 8 vatios por metro cúbico de piscina. Bien, pues aquí multiplicaríamos 8 vatios por metro cúbico por los metros cúbicos que nos diesen, de multiplicar 15 por 7 por 1,8. Entonces sería metros cúbicos, se iría con metros cúbicos y se nos quedarían vatios. Entonces nuestra piscina va a consumir 8 por 15 por 7 por 1,8, 1512 vatios. Aquí alguien podría pensar, bueno, pero las depuradoras tienen motores, ya, pero dentro de esos vatios por metro cúbico ya están incluidos, ya están contemplados pues la potencia mayorada de los motores que pueda tener la piscina de la depuradora. Por tanto, en los servicios generales ya habríamos terminado, ¿vale? Ahora seguimos con, recordad que hemos terminado con este término y con este término. Ahora nos quedan estos términos. Vamos a ver qué nos dice el enunciado de ellos. En el bajo tiene un local comercial de 80 metros cuadrados. Bien. Un local comercial en el bajo de 80 metros cuadrados, nos vamos a la norma 10, a la ITC 10 del reglamento y nos dice en su apartado 3.3, carga correspondiente a locales comerciales, que se calculará considerando un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3.450 vatios a 230 voltios. Bien, yo tengo un local comercial en la planta baja, por tanto, voy a ponerme aquí, potencia local comercial será igual a los metros de ese local comercial, 80 metros cuadrados, por la potencia a prever por metro cuadrado. Eso van a ser 8.000 vatios para el local comercial. Bien, nos queda el garaje. Un garaje iluminado por 12 tubos fluorescentes de 40 vatios y 230 voltios cuya ventilación es natural, ¿vale? Nos dice que los receptores eléctricos son de alumbrado,
son fluorescentes a 40 vatios y ventilación es natural. Vamos a ver que este dato es importante. La ventilación del garaje es natural, es decir, no lleva extracción ni de humos, ni renovación mecánica de aire, es decir, ventiladores para renovar el aire. Muy bien. Bueno, pues la potencia en garajes la vamos a calcular según la instrucción 10 del reglamento, según su apartado 3.4. Se calcula un mínimo de 10 vatios por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural, nuestro caso, y de 20 vatios para los que tengan ventilación forzada, con un mínimo de 3.450 vatios a 230 voltios. Y coeficiente de simultaneidad 1. Si os fijáis, todo lo que no son viviendas, el coeficiente de simultaneidad siempre es 1. Muy bien. En este caso, nosotros, para hacer ese cálculo estimativo que nos da el reglamento de 10 vatios por metro cuadrado, necesitaríamos los metros cuadrados de garaje y no nos los dice. Por tanto, nos dice simplemente la potencia de los receptores eléctricos instalados. Bien, son 12 tubos por 40 vatios cada uno y deberíamos de multiplicarlos por otro coeficiente de mayoración de 1,8, que es el correspondiente a lámparas de descarga. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de la instrucción 44, instrucción técnica complementaria 44, en que habla de receptores de alumbrado y especifica aquí en este párrafo, en el punto 3.1, para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. Bien, voltiamperios sabéis que es la potencia aparente. Si multiplicamos por 1,8 la potencia activa de esas lámparas, realmente no vamos a incurrir en un error apreciable. Por tanto, si mayoramos la potencia por el factor de 1,8 por 12 lámparas por 40 vatios cada una, nos darían 864 vatios. Pero esto es menor que la potencia mínima, que son 3.450 vatios que establece el reglamento por cada planta de garaje del edificio. Por tanto, la potencia del garaje van a ser 3.450 vatios. ¿Y esto por qué es? Porque el reglamento siempre establece los mínimos. Si nuestra potencia calculada atendiendo a las características de los receptores a instalar es superior a la que marca el reglamento, siempre deberemos de utilizar esa potencia. Pero si es inferior a la que marca el reglamento establece unos mínimos que son los mínimos que debemos de contemplar a la hora de prever las cargas. ¿Por qué? Porque ese garaje en un futuro podría dotarse de un sistema contra incendios, de mayor iluminación, de un sistema de renovación de aire, y todo eso sería imposible de poder suministrar si instalásemos la potencia única que habíamos calculado para esos 12 tubos fluorescentes. Por tanto, el reglamento siempre establece unos mínimos teniendo en cuenta las posibles ampliaciones de potencia que se vayan a producir en los diferentes suministros. Bien, pues tendríamos ya los 4 términos y aquí vamos a sustituirlos. Tendríamos que la potencia total del edificio sería igual a la potencia en viviendas, que habíamos calculado que eran 64.975 vatios, más la potencia en servicios generales. La potencia en servicios generales era la suma del ascensor, los grupos de presión, el alumbrado y la piscina. Vamos a sumar esas potencias, 9.750 más 7.442 más 720 más 1.512 y nos va a dar 19.424 vatios. 19.424 vatios en servicios generales, que se van a sumar aquí. Las unidades las ponemos al final. La potencia en locales comerciales, que aquí teníamos esta parte de la fórmula, que eran 8.000 vatios. Más por último la potencia en garajes, que
teníamos 3.450 vatios. Y eso, si lo sumamos todo, nos va a dar una potencia total para nuestro edificio de 95.849 vatios, que si lo pasamos a kilovatios, que es como se suele dar las potencias en los edificios, sería 95,849 kilovatios. Y a partir de aquí podríamos seleccionar entre otros aspectos la caja general de protección y dimensionar la acometida del edificio, la línea general, pero eso ya lo veremos en posteriores ejercicios. Bueno, espero que os haya sido útil y vamos a hacer un pequeño resumen. Lo que hemos aprendido es a calcular la potencia de un edificio, potencia demandada de un edificio. Como veis, se divide en 4 términos: potencia para las viviendas, potencia para los servicios generales del edificio, potencia para los locales comerciales y potencia de los garajes. Estos 4 términos, ¿vale? La potencia a estimar para cada uno de los términos, ¿de qué depende? Pues dependen de las características de las viviendas del edificio, del propio edificio, la dotación de servicios generales que tenga, si hay locales comerciales, su superficie, y si hay garajes, su superficie o las características de los receptores instalados, y todo ello viene contemplado en la instrucción 10 del reglamento. Además, hemos utilizado coeficientes de mayoración y de minoración. Coeficiente de minoración que hemos utilizado, pues hemos utilizado el coeficiente de simultaneidad para las viviendas, que va decreciendo, que va aumentando, siempre aumenta con el número de viviendas, pero inversamente proporcional, es decir, cuanto más viviendas, este coeficiente es menor. Después también hemos utilizado 2 coeficientes de mayoración, 1,3 para la potencia en motor de ascensor, 1,25 para la potencia en otros motores. Bueno, y hemos utilizado en realidad 3 coeficientes, que sería el tercer coeficiente que hemos utilizado sería el de 1,8 para lámparas de descarga. Y bien, al final hemos sumado las potencias de los 4 términos: vivienda, servicios generales, local comercial y garaje, y nos da la potencia total del edificio en vatios. Todos los cálculos intermedios se han hecho en la misma unidad, en vatios, y por último lo pasamos a kilovatios. Pues bueno, esperamos que este ejercicio os haya sido útil para entender cómo se calculan la potencia demandada en edificios destinados a viviendas. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.